Mucho antes de convertirse en el gigantesco monstruo que conocimos en la historia de la princesa Tornado, el monstruo de gelatina era solo una pequeña gotita viva, del tamaño de una mandarina. Vivía dentro de la cueva dulce, un lugar oculto donde crecían gotas mágicas de colores. Cada gota se formaba cuando un niño en algún lugar del reino hacía un deseo sincero. El deseo que le dio vida fue este: ojalá existiera alguien que siempre quisiera jugar conmigo. Y así, de esa gota de dulce deseo nació Gelatín, el monstruito más blandito del mundo. Gelatín era pequeño, brincón, cariñoso y extremadamente pegajoso. Todo lo tocaba, lo pegaba, todo lo abrazaba, lo manchaba, y cada vez que se emocionaba saltaba confeti de gelatina. Lo intentaba todo, pero siempre acababa en desastre. Un día quiso ayudar a unas luciérnagas a iluminar la cueva, y sin querer las dejó pegadas a la pared como si fueran pegatinas brillantes. Otro día quiso saludar a un murciélago, le dio un abrazo, y el murciélago se quedó dormido encima de su cabeza porque se quedó pegado. Gelatín siempre pedía perdón, pero pese a su ternura, empezaba a sentirse triste, como si su propia naturaleza fuera un problema. Una noche, después de pegar accidentalmente a dos crisálidas entre sí, escuchó que murmuraban: «Pobre, solo quiere amigos». Esas palabras le dolieron, pero también le dieron valor. Así que tomó una decisión enorme para alguien tan pequeño: salir al mundo a buscar un amigo de verdad. No sabía caminar bien, pero sí rebotar, y con un salto grande y torpe salió por primera vez al exterior. El mundo era gigante, el cielo era enorme, todo brillaba, todo era emocionante y todo, absolutamente todo, se iba pegando a él. Tras rebotar un rato, llegó a un prado donde un niño jugaba con un cometa. El niño lo vio, parpadeó y dijo asombrado: «¿Eres gelatina viva?». Gelatín sonrió con su boca blandita y extendió un bracito para saludar. El niño intentó estrechar su mano, pero «¡Ay, ay, ay! ¡Estoy pegado!», gritó. «¡Mamá!». Salió corriendo a toda velocidad. Gelatín bajó su bracito, temblando. Su sonrisa desapareció. «Yo solo quería jugar». Por primera vez desde que abandonó la cueva, se sintió realmente solo. De repente, el cielo rugió. Una tormenta enorme se formó de la nada. El viento lo empujaba, la lluvia casi lo derretía. Él avanzaba como podía, pequeñito y vulnerable. Un relámpago iluminó algo brillante en un arbusto, una pequeña capa roja atrapada entre las ramas. Gelatín se acercó, la tocó y obviamente se pegó a ella. Pero al quedar pegada a su espalda, la capa se acomodó sola, como si fuese una mini capa heroica. Por primera vez, Gelatín se sintió valiente. Mientras avanzaba con su capa nueva, vio a una niña noble intentando recuperar un pequeño cofre de madera que la lluvia arrastraba hacia un charco profundo. La niña se estiraba, pero no llegaba. Gelatín vio el problema y, sin pensarlo, rebotó hacia el cofre. Como era pegajoso, el cofre quedó adherido a su cuerpo. Luego rebotó de vuelta hacia la niña, y el cofre se quedó pegado en sus manos, sano y salvo. La niña lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Me has salvado? ¿Tú?». Gelatín se encogió, tímido e inseguro. La niña, en vez de asustarse, sonrió. «¡Eres un héroe gelatinoso!», y lo abrazó. Fue el primer abrazo que no salió corriendo. La niña ajustó la pequeña capa roja en la espalda de Gelatín. Él dejó escapar unas burbujitas brillantes que flotaron a su alrededor. «Prometo que intentaré no pegarlo todo», dijo bajito. La niña rió. «No importa si a veces la líes, a mí me encantas así». De repente, a lo lejos, sonó un cuerno del castillo, un aviso de tormenta mágica acercándose. La niña miró. «Debo regresar al castillo. ¿Volverás a verme?». Gelatín miró la capa, miró a la niña y luego al bosque profundo detrás de él. Algo dentro del bosque parecía llamarlo, una energía dulce, misteriosa, que vibraba igual que la magia de la cueva dulce. Rebotó una vez. Eso quería decir sí. La niña sonrió y echó a correr hacia el castillo. Gelatín, en cambio, se dio la vuelta y avanzó hacia el bosque. Cada rebote lo hacía un poquito más grande.
apenas perceptible, pero real. La sombra que proyectaba en el suelo parecía crecer con él. Aún era pequeño, aún era dulce, pero su historia apenas comenzaba. El arpa de 1000 agujas, la melodía de Eri. En el corazón del bosque de los susurros, donde los árboles son tan altos que parecen sostener las nubes, se preparaba el evento más esperado del año, el Festival de la Armonía. Los castores golpeaban troncos huecos con un ritmo profundo, como el latido de la tierra. Las ranas afinaban sus gargantas en las charcas de cristal y los mirlos ensayaban escalas imposibles sobre las ramas de los sauces. Todos tenían un lugar, todos, menos Eri. Eri era un erizo de ojos brillantes y corazón tierno, pero cargaba con una maldición de 1000 puntas. Cada vez que intentaba acercarse a los instrumentos, el desastre lo seguía. Si intentaba tocar el arpa de seda de las arañas, sus púas cortaban las cuerdas. Si intentaba soplar las flautas de caña, sus púas las rajaban antes de que saliera una nota. «Lo siento, Eri», le dijo el gran búho, director de la orquesta, con una voz triste. «Tu voluntad es música, pero tus manos son espinas. Quizás este año sea mejor que solo escuches». Eri se alejó cabizbajo, arrastrando sus patitas cortas sobre la alfombra de hojas secas. No quería que los demás vieran el brillo de sus lágrimas. Se internó en la gruta de los ecos, un lugar profundo donde el viento entra a descansar y el silencio es tan espeso que puedes oír tu propio pensamiento. Se sentó bajo un viejo sauce llorón que crecía en la entrada de la cueva. Estaba tan triste que decidió hacerse una bola, convirtiéndose en una pequeña fortaleza de espinas para protegerse del mundo. Pero al rodar ocurrió algo extraño. Una rama de sauce, pulida y suave por el paso de los años, se quedó atrapada entre sus púas. Al desenrollarse lentamente, la rama se deslizó sobre su lomo. ¡Plink! Eri se quedó congelado. No era un ruido de pinchazo, no era el crujido de algo rompiéndose. Era un sonido puro, cristalino, como si una gota de rocío cayese en un cuenco de plata. Con mucho cuidado, Eri tomó la ramita con su pequeña pata y la pasó suavemente, como un arco de violín, por las púas de su costado izquierdo. Tin, la, re. Sus púas no eran solo armas. Cada una tenía un tamaño, un grosor y una vibración distinta. Las de su nuca sonaban graves y profundas como un violonchelo, las de su espalda media, dulces como un piano, y las de sus costados, agudas y brillantes como campanas de cristal. Aquella noche, el festival comenzó bajo una luna de plata, pero justo cuando el gran búho levantó sus alas para dar la señal, una tormenta de verano sopló con fuerza, apagando todas las antorchas y llenando el aire de un trueno ensordecedor que asustó a los músicos. Los instrumentos de madera se mojaron y las cuerdas de seda perdieron su tensión. El silencio que siguió fue frío y pesado. Entonces, desde la oscuridad del fondo, se escuchó un paso menudo. Eri caminó hasta el centro del claro. No llevaba un violín, ni una flauta, ni un tambor. Simplemente se puso de pie, cerró los ojos y comenzó a mover su ramita de sauce sobre su espalda. El sonido que brotó de Eri no se parecía a nada que el bosque hubiera escuchado jamás. Era una melodía etérea, una arpa mágica que vibraba directamente en el pecho de los animales. El silencio se volvió sagrado. Los ciervos dejaron de pacer y los lobos olvidaron aullar. Solo existía la música de Eri, una cascada de notas transparentes que parecían iluminar la oscuridad. El gran búho, emocionado, empezó a marcar el tiempo con su ala. Los castores, con un toque suave, acompañaron el ritmo de Eri. Las ranas se unieron con un bajo profundo. La música de Eri no solo era hermosa, era el pegamento que unía a todos. De repente, ocurrió el milagro. La intensidad de la música de Eri fue tan grande que sus púas empezaron a vibrar con una luz azulada, como si estuvieran hechas de estrellas. La orquesta entera estalló en una sinfonía épica, una marea de sonido que subió por los árboles y llegó hasta el cielo, despejando las nubes de tormenta. Cuando la última nota vibró en el aire, el bosque guardó un segundo de respeto absoluto antes de estallar en un aplauso que hizo temblar las hojas. Eri ya no era el erizo que rompía cosas, era el alma del festival, porque aquel día el pequeño Eri enseñó a todos que a veces lo que el mundo ve como una defensa o un defecto es en realidad un instrumento esperando la caricia adecuada
para crear la melodía más bella jamás contada. La princesa Tornado y el gran error del reino. En el reino del viento amaneció un día extraño. No llovía, no hacía frío, pero algo no estaba bien. Las banderas colgaban tiesas, los molinos no chirriaban y hasta los pájaros parecían volar en línea recta, sin atreverse a hacer piruetas. Todo estaba demasiado perfecto. La princesa Tornado lo notó enseguida. «Este silencio tiene pinta de problema», murmuró, ajustándose la capa. En la plaza principal, el rey carraspeó con voz solemne y anunció: «Hoy celebramos el primer día sin errores del reino del viento, un día en el que todo debe salir bien, muy bien, perfectamente bien». Los soldados marcharon exactamente al mismo ritmo. Las campanas sonaron justo a tiempo. Nadie tropezó, nadie gritó, nadie rió demasiado fuerte. Rugido, el dragón, bostezó con cuidado. «Ni si me equivoco soñando», susurró. Gelatín, el monstruo de gelatina, estaba tan quieto que parecía una estatua brillante. «Hoy nos saltamos», le dijeron. «¿Podrías pegar algo por error?» Tornado miró a su alrededor y frunció el ceño. Un reino sin errores no es un reino, es un museo. Todo siguió funcionando perfectamente hasta que ocurrió algo pequeñísimo. Un aprendiz de campanero, con las manos sudorosas, ató una cuerda un poco torcida, tan poco que nadie lo notó. Cuando tiró de ella, la campana sonó distinto. Clink, clank. Ese sonido raro asustó a una paloma. La paloma chocó con una veleta. La veleta giró más rápido de lo normal, y entonces el viento, que llevaba horas aburrido, despertó. La veleta empujó una mesa. La mesa golpeó un barril. El barril empezó a rodar cuesta abajo, dando tumbos y gritando: «¡Barril, barril, barril!», como si pudiera hablar. El barril chocó contra un carro lleno de confeti, y de pronto el cielo se llenó de colores. El confeti cayó sobre Gelatín. «¡Oh!», dijo él, «cosquillas», y rebotó. Ese rebote lanzó cajas al aire, activó molinos dormidos y provocó que Rugido estornudara. ¡Achú! Una pequeña llamarada salió disparada, justo hacia unos fuegos artificiales olvidados desde el último festival. El cielo explotó en luces y colores. El viento empezó a girar. La gelatina rodaba. El confeti no paraba de caer. El reino entero estaba patas arriba. Tornado intentó poner orden. Intentó parar el viento, pero el viento la levantó. Intentó dar instrucciones, pero todos resbalaban de risa. Intentó pedir ayuda a Rugido, pero Rugido estaba persiguiendo una chispa brillante. Agotada, Tornado cayó de espaldas sobre Gelatín. ¡Plof! Y entonces lo entendió. «Esto no es un desastre», dijo riendo. «Es un juego gigante». Tornado se subió a una fuente giratoria y gritó: «¡Atención! Declaro inaugurado el Festival del Gran Error». Los niños no necesitaron más explicación. Volaron cometas al revés, lanzaron confeti con cucharas, Gelatín se convirtió en trampolín, Rugido volaba marcha atrás, el viento bailaba con todos, incluso el rey tropezó y se rió. El rey se acercó a Tornado y dijo: «Hoy he aprendido algo importante, sin errores, no hay aventuras». Tornado sonrió: «Y sin aventuras no hay historias». Gelatín burbujeó feliz, Rugido ya dormía. Y desde aquel día, en el reino del viento, quedó prohibida una sola cosa: prohibido prohibir los errores, porque a veces el error más pequeño es el que crea la aventura más grande. Luma y la pesadilla que salvó los sueños. En un valle escondido, donde las noches brillaban como si alguien las hubiera pulido con cuidado, vivía Luma, la unicornio que pintaba sueños. Su cuerno seguía cambiando de color según lo que sentía: rosa cuando reía, azul cuando estaba en calma, dorado cuando algo le emocionaba de verdad, y desde hacía un tiempo también había aprendido algo nuevo. Ya no intentaba hacer los sueños perfectos, ahora los hacía verdaderos. Aquella noche, Luma estaba lista. El cielo estaba oscuro, tranquilo, esperando su primer trazo. «A ver», susurró, «hoy algo especial». Alzó su cuerno. Una chispa dorada salió disparada hacia el cielo, pero, en lugar de formar estrellas suaves o colores brillantes, se retorció, se volvió oscura y empezó a crecer. Luma parpadeó. «Vale, esto no estaba en el plan.
La figura en el cielo tomó forma, sombras largas, ojos brillantes, un viento que sonaba como susurros. No era un sueño bonito, era una pesadilla. Luma intentó cambiarla. No, 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 fuera. Movió el cuerno, intentó borrarla, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se hacía. La sombra descendió lentamente hacia el valle, el aire se volvió frío, y en la aldea cercana las luces comenzaron a apagarse una a una. Genial, murmuró Luma. He inventado el sueño menos relajante de la historia. Corrió hacia el pueblo. En una de las casas, un niño dormía inquieto. Se movía, fruncía el ceño, y entonces lo dijo en voz baja, temblando: «No quiero volver ahí». Luma se acercó a la ventana y lo entendió. La pesadilla no era suya, venía de él, era su miedo. Luma dudó. Podía hacerlo de siempre, suavizarlo, cambiarlo, hacerlo gracioso, convertir el monstruo en algo con pijama. Pero esta vez algo era distinto. La pesadilla no se dejaba cambiar. Era como si dijera: «No quiero desaparecer, quiero que me entiendan». Luma respiró hondo. «Vale», dijo despacio, «pues vamos a hacerlo bien». Apoyó su cuerno en la ventana y, sin hacer ruido, entró en el sueño. Dentro todo era enorme, el cielo giraba, el suelo parecía moverse, y en medio de todo, el niño, pequeño, asustado, frente a él una figura oscura con muchos ojos que brillaban en la penumbra. Luma tragó saliva. «Bueno», susurró, «igual esto sí que da un poco de miedo». El niño la vio. «¿Luma? La misma unicornio rara de siempre». «No puedo», dijo él, «siempre vuelve». La criatura dio un paso. El suelo tembló. Luma sintió un impulso. Podía borrar todo aquello. Podía hacer un arco iris, un dragón dormilón, cualquier cosa. Pero recordó algo. A Brizna, a los sueños que no eran perfectos, y entendió. Esta pesadilla no estaba equivocada. Estaba intentando decir algo. Luma avanzó. «Oye», le dijo al niño, «¿y si no huimos?». El niño negó con la cabeza rápidamente. «Da demasiado miedo». «Ya», dijo Luma, «a mí también». La criatura rugió suavemente. No era un rugido fuerte, era triste. Luma ladeó la cabeza. «Espera». Se acercó un poco más. El monstruo no atacó, solo los miró, todos sus ojos, como si estuviera esperando. «No quiere asustarte», dijo Luma despacio. «Quiere que lo mires». «¿Por qué?». Luma dudó. «Porque si no lo miras, se queda aquí, cada noche». El niño respiró hondo, le temblaban las manos. «¿Y si me hace daño?». Luma sonrió un poco. «Entonces lo enfrentamos juntos». El niño asintió, muy despacio, dio un paso adelante, luego otro. La criatura se inclinó, los ojos dejaron de brillar con tanta fuerza, y entonces cambió, no desapareció, no se volvió bonito, pero su forma se suavizó, sus sombras dejaron de moverse tan rápido, y por primera vez parecía más pequeño. El niño frunció el ceño. Ya no da tanto miedo». Luma miró su cuerno, brillaba, no dorado, no rosa, era un brillo nuevo, profundo, tranquilo. «Claro», dijo, «porque ahora lo entiendes». El niño respiró mejor. La criatura se sentó, como si por fin pudiera descansar. El sueño empezó a cambiar, no en algo perfecto, sino en algo en calma. Luma abrió los ojos. Estaba de nuevo junto a la ventana. El niño dormía tranquilo, sin moverse, sin miedo. El cielo sobre el valle ya no era oscuro, pero tampoco era completamente brillante. Había zonas de luz y pequeñas sombras que se movían despacio, como si también formaran parte del dibujo. «Vale», dijo, «esto sí que no lo vi venir». Luma sonrió. Desde una rama cercana, una voz conocida habló. «Vaya, parece que ahora pintas cosas que no se pueden borrar». Luma levantó la vista. «Hola, búho». «¿Pesadillas?», preguntó él. «Interesante elección. No son solo pesadillas», respondió Luma. «Son mensajes». El búho asintió lentamente. «Los sueños bonitos ayudan a descansar, pero las pesadillas ayudan a entender». Luma miró el cielo. Por primera vez no intentó hacerlo todo brillante, dejó espacio para la luz y para la sombra, porque ahora sabía algo importante. Los sueños
no solo estaban para hacer reír, también estaban para ayudar a ser valiente. Luma alzó su cuerno una vez más, y esa noche el cielo no fue perfecto, fue mejor, fue real, y bajo él los niños no solo soñaron, también aprendieron que incluso lo que da miedo puede formar parte de la magia. El flautista del bosque verde. Había una vez un pueblo tranquilo, demasiado tranquilo. Las calles estaban limpias, las plazas ordenadas, las casas en silencio, porque en aquel pueblo los adultos habían tomado una decisión. Los niños hacen demasiado ruido, rompen cosas, molestan, y poco a poco fueron prohibiendo jugar. Primero en la plaza. Aquí no, gritáis demasiado. Luego en las calles. Tampoco aquí, podéis haceros daño. Después, incluso cerca de las casas. Mejor dentro, más tranquilos. Y así, sin darse cuenta, apagaron las risas. Los niños obedecieron. Se quedaron en sus habitaciones, jugaban solos, hablaban bajito. Y el pueblo se volvió perfecto, pero también vacío. Incluso el bosque cercano lo notó. Los pájaros dejaron de acercarse. El viento ya no traía juegos. Y el silencio creció. Una tarde, alguien llegó al pueblo. Era un hombre alto, de paso tranquilo, con una capa que parecía moverse como hojas al viento. Llevaba una flauta de madera colgada al cuello. Miró alrededor. Demasiado orden, demasiado silencio. Frunció el ceño. Aquí falta algo, murmuró. Se sentó en el borde de la fuente y empezó a tocar. La primera nota fue suave, la segunda, un poco más viva. La tercera, imposible de ignorar. Era una melodía alegre, juguetona, como una risa que se escapa. Y entonces ocurrió. Una ventana se abrió, un niño asomó la cabeza, luego otro. ¿Qué es eso? No lo sé, pero me gusta. Uno bajó las escaleras, luego otro, y otro más. El flautista se levantó y comenzó a caminar, sin decir nada, sin mirar atrás, pero sabiendo que lo seguían. Los niños salieron por primera vez en días. Al principio caminaban despacio, después empezaron a correr. La música los empujaba, les recordaba algo que casi habían olvidado. Reír, gritar, jugar. ¡Espera! ¡Píllame si puedes! Y sin darse cuenta, salieron del pueblo y entraron en el bosque. Cuando los adultos se dieron cuenta, ya era tarde. ¿Dónde están los niños? No están en casa, ni en las calles. Entonces oyeron la música, lejana, viva, y la siguieron, corriendo, preocupados, asustados. En lo profundo del bosque encontraron un claro, y allí estaban todos. Los niños corrían, reían, jugaban, se perseguían entre los árboles, se escondían, gritaban sin miedo. Y en el centro, el flautista, tocando, dirigiendo aquella alegría como si fuera una orquesta. Los adultos llegaron jadeando. «¡Detente!», gritó uno. «¡Devuélvenos a los niños!». La música se detuvo de golpe. El silencio volvió, pero esta vez incómodo. El flautista los miró, no enfadado, no sonriente, serio. «¿Devolverlos?», preguntó. «¿A dónde?». Los adultos dudaron. «A casa». El flautista negó lentamente. ¿A sus habitaciones? ¿Al silencio? ¿A un lugar donde no pueden ser niños? Nadie respondió. Un niño, con la cara roja de tanto correr, se acercó a sus padres. «Solo estábamos jugando». Otro añadió: «No hacíamos nada malo». El flautista bajó la flauta. «Los niños no desaparecieron», dijo con calma. «Los empujasteis fuera». El viento sopló entre los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, sonaba vivo. Los adultos miraron alrededor, vieron a sus hijos, suciándose, riendo, siendo felices, y entonces lo entendieron. El problema no era el ruido, era haber olvidado lo que significaba. Una madre dio un paso adelante. «Nos equivocamos». Un padre bajó la cabeza. «Queríamos orden, pero perdimos algo más importante». El flautista no dijo nada. «Podéis volver», dijo finalmente, «pero el pueblo no puede seguir igual». Los adultos asintieron, esta vez de verdad. El flautista levantó la flauta una vez más, pero esta vez la melodía era distinta, no guiaba, acompañaba. Los niños caminaron de vuelta junto a sus padres, no delante, juntos. Cuando regresaron al pueblo, algo cambió. Las plazas volvieron a llenarse, las calles también. Sí, había ruido,
Sí, había carreras. Sí, a veces algo se rompía, pero también había vida. A la mañana siguiente, el flautista ya no estaba. Solo alguien dijo haber oído una melodía lejana, perdiéndose entre los árboles, y desde entonces, cuando en el pueblo alguien se quejaba, ¡demasiado ruido! Siempre había un niño que respondía sonriendo, «Es que estamos jugando». La medusa que no sabía flotar. En el mar azulísimo vivían muchas medusas. Había medusas grandes y pequeñas, redondas y alargadas, brillantes, transparentes, casi invisibles, medusas que flotaban con una elegancia que parecía un baile, todas menos una. Esa medusa se llamaba Nila, y Nila tenía un problema bastante extraño para ser medusa. No sabía flotar. Cada vez que intentaba subir, hacía plof, y se hundía. «No pasa nada», susurraba la corriente. «Inténtalo otra vez». «Eso hago», respondía Nila, inflando su cuerpecito gelatinoso. «Pero siempre acabo abajo». Mientras las demás flotaban como nubes marinas, Nila bajaba, bajaba y bajaba, hasta que tocó el fondo del mar. Al principio pensó que era cuestión de práctica, así que practicó mucho. Se estiró, se encogió, se puso muy recta, luego muy blandita, luego blandita, pero con decisión. «Nada. Quizá flotas mal», opinó una medusa mayor. «Quizá no te concentras suficiente», dijo otra. «O quizá eres diferente», susurró una tercera, sin saber si eso era bueno o malo. Nila sonrió un poquito, pero por dentro se sentía pesada, muy pesada, aunque en realidad las medusas casi no pesan nada. Cada vez que veía a las otras bailar en el agua, sentía un cosquilleo raro en la barriga, una mezcla de ganas, frustración y una pregunta enorme: ¿por qué yo no? Un día, cansada de intentarlo, Nila dejó de protestar. Plop, 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 hasta el fondo. Se sentó sobre una roca suave y suspiró. «Supongo que esto es lo que hay», dijo mirando alrededor. Y entonces pasó algo. El fondo del mar no era oscuro ni triste, como ella había imaginado. Era sorprendente. Había algas que brillaban como pequeñas luces, caracolas que cantaban cuando pasaba la corriente, peces diminutos que jugaban al escondite entre las piedras. Un cangrejo pasó corriendo de lado y le dijo: «Ojo con la pinza», y siguió su camino, muy serio. Nila soltó una risita. «Hola», saludó una estrella de mar, desperezándose. «¿Eres nueva por aquí abajo?» «Creo que sí», respondió Nila. «No sé flotar». La estrella de mar la miró con calma. «Ah», dijo, «entonces eres perfecta para este lugar». «¿Perfecta?», preguntó Nila. «Pero si no sé hacer lo que hacen todas las medusas». «Aquí abajo no hace falta flotar», respondió la estrella. «Hace falta mirar». Nila miró, y esta vez miró de verdad. Vio corales de colores imposibles, vio anémonas que parecían flores respirando despacio, vio a un pulpo intentando esconderse, aunque se le veían dos tentáculos. «¡No mires!», protestó el pulpo, sonrojado. Nila se rió tan fuerte que casi, no flotó, pero se sintió ligera por dentro. Desde ese día, Nila empezó a bajar al fondo siempre que podía. Las corrientes ya no le parecían enemigas, eran como toboganes secretos. Descubrió caminos ocultos, rincones tranquilos, lugares donde nadie más llegaba porque, claro, nadie más se hundía como ella. «Qué curioso», pensó un día. «Todo lo que me hacía sentir mal me trajo hasta aquí». Con el tiempo, las otras medusas se dieron cuenta de algo. «¿Habéis visto a Nila? Ya casi no intenta flotar». Algunas decidieron bajar a buscarla, y cuando vieron el fondo del mar, se quedaron boquiabiertas. «¡Pero si esto es precioso! ¿Cómo no lo habíamos visto antes?». Nila las miró, un poco tímida. «Yo tampoco lo veía», dijo. «Estaba demasiado ocupada intentando ser como vosotras». Las medusas se quedaron en silencio, y por primera vez, ninguna flotó. Se quedaron allí compartiendo historias, riendo, mirando luces diminutas que solo se ven desde abajo. Esa noche, cuando Nila se dejó llevar por la corriente, pasó algo curioso. No flotó, pero tampoco le importó, porque ya no sentía que le faltara algo. Había encontrado su lugar, y desde entonces, en el mar azulísimo, dicen que no todas las medusas flotan, no todos los caminos suben, y no todas las cosas bonitas están en lo alto. Algunas están justo donde dejas de luchar
y empiezas a mirar. Luma y el error que se volvió magia. En un valle escondido, donde las noches eran tan silenciosas que hasta las estrellas parecían bostezar antes de dormirse, vivía Luma, una unicornio joven con un cuerno muy especial. No brillaba siempre igual. Había noches en las que resplandecía con fuerza y otras en las que apenas se encendía, como si dudara. Aquella noche, Luma estaba nerviosa. Había decidido que ya era hora de pintar el sueño más bonito de todos. No uno bonito sin más, el más bonito. Durante todo el día había pensado en cada detalle, los colores exactos, las formas perfectas, el cielo impecable. Nada debía fallar. Cuando alzó el cuerno, la magia empezó a fluir. Un castillo apareció entre las estrellas, aunque una de sus torres quedó ligeramente torcida. Un río de chocolate comenzó a correr por el cielo, demasiado rápido. Un dragón emergió de las nubes con una expresión tan sorprendida que parecía no entender qué hacía allí. Luma se quedó inmóvil. Eso no era lo que había imaginado. Intentó corregirlo, luego borrar, luego empezar de nuevo, pero cuanto más lo intentaba, más se desordenaba todo. El brillo de su cuerno se apagó un poco. Aquella idea empezó a tomar forma en su cabeza, pesada y fría. Si no podía hacerlo perfecto, quizá era mejor no hacerlo en absoluto. Y así, por primera vez en mucho tiempo, el cielo quedó vacío de sueños. Fue entonces cuando aparecieron las manchas, una tras otra, oscuras, irregulares, inesperadas. Luma levantó la vista y vio avanzar tranquilamente a un zorro que caminaba dejando huellas de tinta por todas partes, como si el suelo fuera un papel al que no podía evitar manchar. El zorro parecía encantado con el desastre que iba dejando a su paso. Aquello, según explicó sin ningún rastro de vergüenza, era bastante habitual en su vida. Se llamaba Bridna, y equivocarse era casi su especialidad. Luma observó las manchas con gesto serio. Para ella, los errores no tenían ninguna gracia. Bridna, en cambio, parecía pensar lo contrario. Cada pisada torcida, cada mancha inesperada, le arrancaba una sonrisa, como si el caos fuera algo digno de celebrar. Al dar una vuelta sobre sí mismo, dejó una enorme mancha negra en el suelo, orgulloso, como quien firma una obra de arte. Aquello estaba fatal, y sin embargo seguía funcionando. Luma sintió como una risa pequeña y tímida se le escapaba sin permiso. Bridna se acomodó a su lado, convencido de que el verdadero problema no era equivocarse, sino intentar que todo saliera perfecto, porque cuando uno se obsesiona con no fallar, se olvida de disfrutar, de probar, de jugar. ¿Y si salía mal? Entonces, pensaba Bridna, al menos saldría interesante. La propuesta fue tan absurda que resultó irresistible. Pintar el peor sueño posible, el más desastroso, el más ridículo. Luma alzó el cuerno sin pensar demasiado. Aparecieron nubes con calcetines colgando. Un elefante flotaba boca abajo. Un sol estornudaba cada pocos segundos. Era ridículo. Y por primera vez en toda la noche, Luma se rió de verdad. Pero la risa duró poco. El recuerdo volvió, silencioso. Las burlas, las miradas, la sensación de no ser suficiente. Bridna no dijo nada. Simplemente dejó una última huella de tinta junto a ella. A veces, lo único que hacía falta era seguir pintando. Luma cerró los ojos y pintó. No borró nada. No corrigió nada. Dejó cada error exactamente donde había nacido. El cielo se llenó de colores mezclados, formas extrañas, sueños imperfectos que, poco a poco, empezaron a encajar. El cuerno de Luma brilló con una fuerza tranquila, segura. El valle entero se iluminó. Los niños sonrieron en sus camas, los monstruos se volvieron amables. El caos se transformó en magia. Bridna contempló el cielo manchado y maravilloso, convencido de que sin errores no había historias que valieran la pena. Luma sonrió, esta vez sin miedo, y el cielo, imperfecto y vivo, volvió a soñar. Fideo y el dragón perfecto. Había pasado un tiempo desde la gran carrera, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos recordaban a Fideo, el dragón que no sabía volar, el dragón que lo había intentado de todas formas. Ahora, Fideo volaba. Bueno, más o menos. A veces subía, a veces bajaba, y a veces hacía cosas que nadie sabía cómo explicar.
¡Cuidado!, gritó un conejo un día. «Voy bajando», respondió Fideo, girando en el aire como un calcetín perdido. Desde su rama favorita, Trasto observaba. «No está mal», dijo. «Sigues siendo un desastre, pero ahora eres un desastre volador». Fideo sonrió. Eso, en su caso, era un gran avance. Un día, algo cambió. Se escuchó un sonido en el cielo. Todas las cabezas se levantaron, y entonces lo vieron. Un dragón cruzó el cielo como una flecha brillante. Sus alas eran grandes y firmes, su vuelo, recto y limpio, ni una sacudida, ni un tambaleo. Aterrizó en el centro del bosque sin hacer ruido. Silencio. «Me llamo Aureo», dijo, con voz tranquila, «y vuelo». Trasto ladeó la cabeza. «Bueno, eso ya lo vemos». Los animales se acercaron. «¡Qué elegante! ¡Qué rápido! ¡Qué perfecto!». Fideo miraba desde atrás, muy atrás. Se miró sus alas pequeñas, luego miró las de Aureo, luego volvió a mirarse. «Ah», dijo bajito. «Vale». Los días siguientes, el bosque cambió. Todos querían ver volar a Aureo. Hacía giros imposibles, subía alto, bajaba en picado, se detenía en el aire como si el viento le obedeciera. «Ush», giro, silencio perfecto. «Eso sí es volar», susurraban. Fideo lo intentó también, corrió, saltó, batió las alas, tambaleó y acabó en un arbusto. ¡Plof! Nadie se rió esta vez, y eso fue peor. Esa tarde, Fideo no volvió a intentarlo. Se sentó junto a un lago tranquilo. El agua reflejaba el cielo, y a un dragón pequeño, redondo, un poco torcido. «No está mal», dijo Trasto, posándose a su lado. Fideo no respondió. «Oye», insistió el cuervo, «antes tampoco volabas». «Ya», dijo Fideo, «pero ahora sé cómo debería ser, y no lo es». Trasto abrió el pico, pero no dijo nada, por una vez. Esa noche el viento sopló fuerte. Viento, las ramas crujían, las hojas volaban, y entonces un grito. ¡Ayuda! Un pequeño animal, un lirón, había quedado atrapado en una roca alta, justo al borde del acantilado. El viento era tan fuerte que nadie se atrevía a acercarse. «¡Aureo!», gritaron. «¡Tú puedes!». El dragón perfecto desplegó sus alas, se elevó con elegancia. ¡Ush! Pero cuando se acercó al acantilado, el viento cambió, de repente, brusco. Aureo se desestabilizó, intentó corregir, pero el aire no respondía como siempre. Voló hacia atrás, aterrizó, serio. «No puedo», dijo. El bosque se quedó en silencio. Fideo miró hacia arriba. El lirón temblaba. El viento soplaba en todas direcciones, fuerte, desordenado, caótico, justo como él. Trasto lo miró. «Ni se te ocurra», dijo. Fideo no respondió. Saltó. Flap, flap, flap. El viento lo empujó. Hacia un lado, luego hacia arriba. Luego giró sin querer. «¡Esto no está funcionando!», gritó. «Nunca funciona», respondió Trasto. «Pero tú sigues». Fideo apretó los ojos. No intentó volar recto, ni perfecto, solo voló, como sabía, torcido, inestable, insistente. El viento lo lanzó hacia la roca, rebotó en el aire, giró, y por pura casualidad, llegó. «¡Osh! ¡Hola!», dijo Fideo boca abajo. «Hola», dijo el lirón. «Agárrate». Bajar fue aún peor. El viento los empujaba, los sacudía, los lanzaba, pero Fideo no dejó de batir las alas. Flap, 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 más lento, hasta que, poco a poco, muy poco a poco, tocaron el suelo. Y luego, aplausos. Aureo se acercó. «Eso no ha sido perfecto», dijo. Fideo negó con la cabeza. «No». Aureo hizo una pequeña pausa. «Ha sido difícil». Fideo sonrió. «Sí», desde su rama, Trasto graznó. «Bueno, sigue siendo un desastre». Se inclinó un poco. «Pero ahora es un desastre que salva el día». Fideo se tumbó en el suelo, mirando el cielo. No era el más rápido, ni el más elegante, pero, por primera vez, no miró a los demás para compararse, miró hacia arriba y sonrió. Las tres hadas y el duende mentiroso. En el corazón de un bosque muy antiguo, donde los robles eran tan altos que sus copas rozaban las nubes y los helechos crecían más grandes que las orejas de un elefante,
vivían 3 hadas que no podían ser más distintas entre sí. Pip era pequeña, rápida y tan valiente que una vez intentó despertar a un oso pardo para preguntarle la hora. Noa era callada y atenta, capaz de oír el sonido que hace una hoja al decidir caer del árbol. Y Clío llevaba siempre un cuaderno diminuto en el que anotaba todo lo que le parecía interesante, palabra que usaba tanto que ya casi no significaba nada. Las 3 vivían cerca del gran prado de margaritas y cada mañana, antes incluso de que el sol terminara de asomarse entre los árboles, salían a buscar el rocío de la madrugada. Esas gotitas frías y brillantes que cubren las flores al amanecer eran su ingrediente favorito para la limonada de pétalos, una bebida que sabía a verano, aunque fuera otoño. Pero aquella mañana algo no estaba bien. Las margaritas amanecieron secas, no un poco secas, completamente secas, como si alguien hubiera pasado la noche anterior recogiendo cada gota con mucho cuidado y mucha paciencia. Fue Noa quien encontró las primeras pistas, unas marcas pequeñas en la tierra, como de botas muy pequeñas, que salían del prado y se internaban entre los árboles. Pip quiso salir corriendo a seguirlas de inmediato, pero Clío la frenó, sacó el cuaderno y anotó la forma de las marcas, la dirección y la distancia entre cada pisada. Siguiendo el rastro, llegaron hasta el tronco caído de un cerezo, cubierto de hongos naranjas que olían a canela y a tierra mojada. Allí encontraron varias cáscaras de nuez vacías, con restos de musgo húmedo pegados por dentro. Clío las examinó con sus gafas de lupa y confirmó lo que ya sospechaba. Alguien había usado esas cáscaras para transportar líquido, y pegada en la corteza del tronco, hecha con savia oscura, había una marca con forma de letra, una G. Las 3 hadas se miraron al mismo tiempo. En todo el bosque solo había un habitante cuyo nombre empezara por G, Gord, el duende solitario que vivía debajo del abedul torcido, al fondo del bosque, donde los árboles crecen tan juntos que la luz tiene que entrar de lado. El abedul torcido era un árbol viejo y nudoso que se inclinaba tanto hacia un lado que parecía estar mirando algo en el suelo. Entre sus raíces había una puerta pequeña de madera oscura. Pip llamó 3 veces, luego otras 4, luego todas las que pudo antes de que Noa le pusiera una mano en el hombro para que parara. Detrás de la puerta se oyó un silencio que sonaba a alguien intentando no hacer ruido, luego un crujido, luego otro silencio, y finalmente la puerta se abrió despacio. Gord era un duende bajito, de orejas puntiagudas y un gorro verde que siempre llevaba torcido. Tenía los ojos del color de las castañas y una expresión que en ese momento mezclaba el susto con algo que se parecía mucho a la culpabilidad. Detrás de él, las hadas pudieron ver el interior de su cueva, las paredes forradas de musgo suave, una lámpara hecha con una luciérnaga dormida dentro de un frasco, y en el centro de la sala, un tablero de madera con líneas dibujadas y 3 tazas de barro colocadas boca abajo, en fila, una para cada hada. Gord tardó un rato en explicarse. Primero dijo que no sabía nada del rocío, luego miró al suelo, luego miró a las tazas, luego volvió a mirar al suelo, y al final, sin decir una sola palabra, se agachó, sacó de debajo del sofá de hojas 3 cáscaras de nuez llenas de gotitas brillantes y las puso encima del tablero de juego con mucho cuidado. Las había recogido de madrugada, había caminado hasta el prado, había llenado las cáscaras una a una y las había traído hasta su cueva, no para quedárselas, sino para tenerlas listas, por si ese día, por alguna razón, alguien decidía venir a jugar. Nadie había ido nunca a jugar a casa de Gord, pero él seguía preparándolo todo, por si acaso. Aquella tarde jugaron durante horas. Gord explicó las reglas del juego con más paciencia de la que nadie había tenido nunca con Pip. Noa descubrió que el duende sabía imitar el sonido del viento entre las ramas y le pidió que lo hiciera 4 veces seguidas, y Clío, que anotaba todo, llenó 3 páginas enteras con reglas, estrategias y al menos 2 dibujos del tablero. Cuando el sol empezó a bajar y el bosque se tiñó de naranja y de sombras largas, las 3 hadas se despidieron. Pip prometió volver al día siguiente. Gord intentó poner cara de que le daba igual, pero la oreja derecha le tembló un poco, de la misma manera en que tiemblan las cosas cuando están muy contentas y no saben cómo decirlo. De camino a casa, Clío abrió el cuaderno y escribió la última frase del día. Era esta:
A veces, el mayor misterio del bosque no es lo que alguien te roba, sino lo que alguien estaba guardando para ti. Y el bosque siguió siendo el bosque, pero ya no era exactamente el mismo. Nara y la carrera del bosque. En lo más profundo de un gran bosque lleno de árboles altos y ríos brillantes, vivía Nara, una joven leopardo rápida como el viento. Todos los animales la conocían porque, cuando corría, parecía que sus patas ni siquiera tocaban el suelo. A Nara le encantaban las carreras. Cada año, el bosque celebraba la gran carrera de las hojas doradas. Era el evento más importante. Animales de todas partes venían a participar o a animar. Había conejos veloces, ciervos elegantes, zorros astutos, pero casi todos sabían quién era la favorita. «Este año ganaré otra vez», decía Nara, moviendo la cola con entusiasmo. Sus amigos sonreían, aunque algunos pensaban que Nara estaba demasiado segura. Una tarde, pocos días antes de la carrera, Nara decidió entrenar más duro que nunca. «Si practico más que todos, nadie podrá alcanzarme», se dijo. Corrió entre los árboles, saltó troncos, esquivó rocas, pero, en un descuido, pisó mal al caer de una piedra. ¡Ay! Un dolor punzante recorrió su pata delantera. Intentó dar un paso, pero no pudo. El viejo búho del bosque, que sabía mucho de todo, la examinó con cuidado. «Nara, tendrás que descansar varios días», dijo con voz tranquila. «Si corres así, podrías empeorar la herida». «¿Qué? Pero la carrera es en 2 días», respondió Nara, con los ojos muy abiertos. El búho negó lentamente. «Lo sé, pero ahora lo importante es curarte». Nara sintió que el mundo se le caía encima. Durante los días siguientes, veía a sus amigos entrenar desde la sombra de un árbol, escuchaba sus risas, sus pasos rápidos, y su corazón se llenaba de tristeza. «No es justo», murmuraba. «Yo debería estar ahí». La mañana de la carrera llegó. El bosque estaba lleno de colores, sonidos y emoción, y todos los animales se reunían alrededor del punto de salida. Nara observaba desde un lado, con la pata vendada. «Hola, Nara», dijo una pequeña ardilla, «te echaremos de menos en la carrera». «Yo también». Nara bajó la mirada. Entonces, el zorro organizador, que estaba muy atareado, pasó corriendo de un lado a otro. «¡Oh, no! Faltan señales en el camino y nadie está vigilando la curva del río. Esto es un desastre», decía nervioso. Nara levantó las orejas, miró el recorrido, miró a los participantes, miró su pata, y entonces tuvo una idea. Cojeando, se acercó al zorro. «Puedo ayudar», dijo. El zorro parpadeó sorprendido. «No puedo correr, pero conozco el circuito mejor que nadie». El zorro sonrió. «Eso sería increíble». Y así, Nara comenzó a ayudar. Colocó señales para marcar el camino correcto. Avisó de las zonas resbaladizas. Se situó cerca de la curva del río para alertar a los corredores. «¡Cuidado! ¡Aquí hay barro!». Cuando la carrera comenzó, Nara no estaba en la línea de salida, pero estaba en todas partes. Animaba a los más lentos. «¡Lo estás haciendo genial! ¡Sigue así!». Aplaudía a los más rápidos. «¡Qué velocidad!». Y ayudaba a quien tropezaba a levantarse. Poco a poco, algo dentro de ella empezó a cambiar. Ya no sentía solo tristeza, sentía alegría. Cuando el primer corredor cruzó la meta, todos aplaudieron, pero muchos también miraban a Nara. «Gracias a ti no me perdí», dijo un conejo. «Yo no me caí por tu aviso», añadió un ciervo. «Eres la mejor ayudante del bosque», gritó la ardilla. Nara se sorprendió. «Pero yo no gané». El búho, que lo había observado todo desde una rama, bajó volando suavemente. «¿Estás segura?», preguntó. Nara dudó, miró a su alrededor. Animales sonriendo, agradecidos, felices, y entonces entendió. Tal vez no había cruzado la meta a la primera, pero había hecho algo importante. Esa noche, durante la celebración, el zorro organizador subió a una roca. «Este año hemos tenido grandes corredores, pero también alguien especial». Todos guardaron silencio. «Queremos dar un reconocimiento a Nara». Los animales comenzaron a aplaudir. Nara, sorprendida, se acercó despacio. «Por enseñarnos que hay muchas formas de ganar», continuó el zorro, «y que ayudar a los demás también es una victoria». Nara sonrió. No era la sonrisa de quien llega primero, era la de quien descubre algo nuevo, algo importante.
Desde ese día, Nara siguió siendo rápida y siguió amando correr, pero nunca olvidó que, a veces, el verdadero triunfo no está en llegar antes que los demás, sino en caminar junto a ellos. El conejo de Pascua y el ladrón del arco iris. Había una vez, en un lugar donde la luz bailaba antes de tocar el suelo, un reino mágico llamado el Valle de los Cascarones. Este no era un valle cualquiera, era el hogar de la gran fábrica de colores, el lugar donde se creaba la primavera. Allí, el césped no solo era verde, sino verde esmeralda recién lavado, y el cielo no solo era azul, sino azul zafiro de mediodía. En el corazón de este valle vivía Barnaby, el gran conejo de Pascua. Barnaby era un conejo de pelaje blanco como la nieve, con unas orejas tan largas que, si las estiraba, podían captar el sonido de una flor al abrirse. Su trabajo era el más importante del año: supervisar la coloración de millones de huevos mágicos que llevarían la alegría a los niños de todo el mundo el domingo de Pascua. El secreto de toda esta belleza residía en un objeto único: el pincel primario. No era un pincel normal, estaba tallado en una rama del primer árbol de cerezo que floreció en el mundo, y sus cerdas eran de crin de unicornio plateado. El pincel primario no necesitaba pintura, él era la pintura. De su punta brotaban ríos de rojo corazón, azul océano y amarillo sol. Con solo un toque de esos tres colores, los artistas de la fábrica podían mezclar todos los tonos que existen, desde el violeta de las violetas hasta el naranja de las puestas de sol. Pero un año, a solo 3 días del domingo de Pascua, ocurrió algo terrible. Barnaby se despertó con una sensación extraña en la punta de la nariz. Hacía frío, un frío agudo y silencioso que no pertenecía a la primavera. Saltó de su cama de musgo y corrió hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre. El valle de los cascarones ya no brillaba. El verde esmeralda se había convertido en un gris ceniza sucio. Las flores multicolores parecían estatuas de piedra descolorida. El cielo no era azul, sino de un tono plomizo y triste, como una hoja de papel vieja. «¡Mi café!», exclamó Barnaby mirando su taza. «Es de color nada». Un presentimiento terrible lo empujó a correr hacia la fábrica de colores. Al entrar, el silencio era ensordecedor. Los duendes pintores estaban parados, con los pinceles vacíos en la mano, mirando hacia el centro de la sala con ojos aterrados. Barnaby miró hacia el pedestal de cristal donde siempre descansaba el pincel primario. Estaba vacío. Solo quedaba un rastro de escarcha y un remolino de humo negro que flotaba en el aire, formando una figura burlona. «La sombra del invierno», susurró Barnaby, y su corazón dio un vuelco. No quiere que llegue la primavera, quiere que el mundo olvide cómo es la alegría. Sin el pincel primario no habría colores. Sin colores, los huevos de Pascua no tendrían magia. Y sin magia, el domingo de Pascua se cancelaría para siempre. Barnaby sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que no había tiempo que perder. Siguiendo el rastro de escarcha, Barnaby salió de la fábrica. No había huellas, pero la sombra había dejado algo atrás. Acertijos hechos de oscuridad flotante, suspendidos en el aire gris. «Tengo que recuperarlo, antes de que el sol del domingo asome por la montaña», se dijo Barnaby a sí mismo, apretando los puños con determinación. «Si pierdo la esperanza, la sombra ganará». El primer acertijo lo llevó al bosque de los susurros, un lugar donde los árboles eran altos, negros y estaban congelados. En el centro del bosque había un lago que solía ser de un azul vibrante, pero ahora era una llanura de hielo opaco. Sobre el hielo, el humo negro formaba unas palabras. «Soy la profundidad que no puedes ver, soy el sonido que te hace correr. Para que mi esencia vuelva a brotar, el sonido de mi abrazo debes recordar». Barnaby frunció el ceño. Pensó en el mar, en la lluvia, en los ríos. Cerró los ojos y trató de recordar el verano. Se imaginó de pie bajo una tormenta cálida de primavera. «Es el sonido del agua cayendo», dijo Barnaby, con voz firme, «y el nombre del primer océano que vio el sol». Al decir esto, el hielo del lago comenzó a crujir. Una grieta se abrió en el centro y de lo más profundo, un chorro de agua de un azul océano intenso brotó con fuerza, tiñendo el lago y el cielo a su alrededor. Barnaby había recuperado el primer color.
El segundo acertijo lo guió hasta el prado de los girasoles marchitos. Los girasoles, que normalmente miraban al sol con orgullo, estaban doblados y grises. El acertijo decía: el calor me da vida, la alegría mi motor. Aunque no me veas, soy tu protector. Dame tu mejor memoria para encender mi motor. Barnaby sabía que el amarillo era el color del sol y de la calidez. Pensó en la sombra del invierno y en el miedo que había sentido esa mañana. Pero luego recordó la sonrisa de los niños al encontrar sus huevos de Pascua. Recordó el calor del primer rayo de sol después de una larga noche de invierno. Un recuerdo de pura felicidad y calidez llenó su pecho. Cuando abrió los ojos, un rayo de luz amarilla chispeante salió de su corazón y tocó al girasol más cercano. El girasol se enderezó, brillando con un amarillo sol cegador. La chispa se extendió por todo el prado, devolviendo la vida a cada flor. Ya tenía el segundo color. El tercer acertijo lo llevó frente a la gran montaña de arcilla, una mole de tierra que ahora parecía una duna de ceniza. El último enigma era el más difícil. Soy la sangre que late en tu ser, soy la fuerza que te hace vencer. Frente al miedo no me detengo, en tu valor mi esencia mantengo. Pruébalo ahora si te atreves, o el gris será todo lo que lleves. El color rojo corazón, el color de la vida, de la fuerza y de la valentía. La sombra del invierno apareció entonces en la cima de la montaña, sosteniendo el pincel primario. El cielo gris se volvió aún más oscuro y un viento helado empezó a soplar. «¡Ríndete, conejo!», rugió la sombra, con una voz que sonaba como cristales rompiéndose. «El mundo es gris, el invierno es eterno, tu valentía no es más que una ilusión». La sombra comenzó hasta apretar el pincel primario, intentando partirlo en dos. Barnaby sintió un miedo terrible. Si el pincel se rompía, la magia desaparecería para siempre, pero entonces recordó el acertijo. Frente al miedo no me detengo. Barnaby no corrió hacia la sombra. En cambio, cerró los ojos y empezó a hablar. Su voz no temblaba. Era fuerte, llena de la narrativa de un contador de historias. «El rojo no es solo un color», dijo Barnaby, y cada palabra pintaba el aire. «Es el calor de una fogata en una noche de acampada. Es el sabor de una fresa madura y dulce en verano. Es el latido fuerte de mi corazón cuando corro por el valle. Es la valentía de los que no se rinden, incluso cuando todo está gris». A medida que hablaba, el pecho de Barnaby comenzó a brillar con un rojo corazón intenso. El color era tan fuerte que la arcilla de la montaña empezó a ponerse roja. La sombra retrocedió, cegada por la intensidad del color que brotaba del conejo. Con un salto acrobático que desafió la gravedad, Barnaby voló por los aires y atrapó el pincel primario de las manos de la sombra. «¡Ahora!», gritó Barnaby. El pincel primario, al sentir la mano de su verdadero dueño y los tres colores recuperados, vibró con una energía épica. Pero Barnaby no usó el pincel para atacar. Recordando lo que había aprendido sobre la calidez y el corazón, tocó suavemente el hombro helado de la sombra del invierno con las cerdas mágicas del pincel. Un estallido de luz blanca y pura inundó la cima de la montaña. La sombra no desapareció con un grito de dolor. En su lugar, el frío y la oscuridad se transformaron. La sombra del invierno se fundió y cambió, convirtiéndose en un color azul profundo de noche estrellada, pacífico y sereno. «El invierno no tiene por qué ser malo», dijo Barnaby suavemente. «Solo necesita un poco de color». En ese momento, el primer rayo de sol del domingo de Pascua asomó por el horizonte. Barnaby levantó el pincel primario hacia el cielo y lo agitó en un arco triunfal. Una onda expansiva de color estalló desde la cima de la montaña. Fue como una supernova de pigmentos. El rojo corazón, el azul océano y el amarillo sol corrieron por el cielo, mezclándose en violetas, naranjas, verdes y dorados. La onda expansiva barrió el gris del mundo a una velocidad vertiginosa. El césped volvió a ser verde esmeralda, las flores estallaron en 1000 colores y el cielo se volvió de un azul zafiro tan brillante que hacía daño a los ojos. El Valle de los Cascarones había despertado. Cuando Barnaby regresó a la fábrica de colores, los duendes lo recibieron con vítores. El pincel primario descansaba de nuevo en su pedestal, brillando con una luz renovada. Y esa Pascua, los huevos no solo fueron los más coloridos que jamás se habían visto,
sino que llevaban en su interior una magia especial, la magia de la valentía, la memoria y la esperanza. Barnaby, con el pelaje blanco de nuevo reluciente bajo el sol de primavera, sonrió. Sabía que mientras alguien recordara el sabor de una fresa o el calor del sol, la oscuridad nunca ganaría, y así, en el Valle de los Cascarones, la primavera llegó, más brillante y épica que nunca, para soñar,